Con el tiempo, sus nombres y rostros se hicieron conocidos en todo el mundo. Fueron los líderes de los secuestros aéreos el 11 de septiembre, 4 jóvenes que se conocieron siendo estudiantes en Hamburgo, Alemania. Mientras el informe de la comisión del 11S proporciona un relato detallado de sus actividades, este programa va más lejos, echando un vistazo nuevo y exclusivo a su mundo secreto. Vistas aquí por primera vez en televisión, están algunas de las comunicaciones secretas de los terroristas, así como documentos clasificados y registros de interrogatorios. Esta nueva información da una imagen asombrosa de los miembros centrales de la célula de Hamburgo, los hombres responsables de asesinar a cerca de 3000 personas. Septiembre 2002. En Karachi, Pakistán, las autoridades capturan a uno de esos miembros centrales, Ramzi bin al-Shibh. Después de arrestarle, llevan a bin al-Shibh a un lugar no revelado y le interrogan repetidamente. Este documento confidencial del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un registro de los terribles secretos que narró. Bin al-Shibh contó en los interrogatorios cómo él y otros 3 hombres siguieron a una red clandestina de operativos hasta Pakistán, Afganistán y por fin hasta la guarida de Al-Qaeda, donde juraron lealtad a Osama Bin Laden y se comprometieron a una misión suicida por la gloria de Alá. Calendario de la historia. El 11S, la célula de Hamburgo. Estos son los hombres de la célula de Hamburgo: Marwan al-Sheghi, Ramzi bin al-Shibh, Ziad Jarrah y Mohamed Atta. Si fueran súper sofisticados, súper inteligentes, malvadas criaturas superiores, sería mejor. Porque no hay muchas personas así en el mundo. Pero son hombres ordinarios, son solo un puñado de hombres. Eso es lo que asusta. Otros operativos terroristas se sabe que han trabajado dentro de su grupo, pero estos 4 hombres eran el núcleo de la organización secreta. Su base de operaciones estaba aquí, en el 54 de Marienstraße, en Hamburgo, Alemania. El apartamento estaba casi vacío. Una de sus pocas concesiones al mundo moderno era una conexión a Internet de alta velocidad. En conversaciones privadas, los hombres llamaban a su base Dar el-Ansar, la casa de los discípulos. Aquí veían cintas de vídeo de radicales musulmanes llamando a la guerra santa contra Estados Unidos. Se refieren a Estados Unidos como Norteamérica Satanás y la cabeza de la serpiente. Sus voces a menudo se oían tan altas que los vecinos se quejaban del ruido. El líder del grupo era Mohamed Atta. De niño, en El Cairo, Atta fue criado en una casa estricta y recluida. Su familia tenía pocos amigos y raramente hablaban con los vecinos. No eran particularmente religiosos. El padre de Atta, abogado, quería que sus hijos se centraran en su educación. Atta y sus 2 hermanas mayores fueron educados para estudiar diligentemente y apenas se les permitía jugar. Se controlaba su vuelta a casa desde el colegio, por lo que si no estaban en casa a una cierta hora, alguien salía a buscarlos. En 1992, Atta fue a Hamburgo, Alemania, a sacarse el título de graduado. Estudió planificación urbana en la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg. Poco después de su llegada, Atta preguntó dónde estaba la mezquita más cercana. Atta visitó varias mezquitas antes de hallar Al-Quds, que estaba en el barrio chino de Hamburgo, en una calle conocida por tráfico de drogas y prostitución.
Atta era un hombre tan reprimido que no le gustaba ni comer. Así que caminar desde la estación de trenes y pasar a través de todo esto debía de ser para él como un tormento. Este extraordinario vídeo revela el mundo privado en el interior de la mezquita. Entras y es un lugar muy cálido y amistoso. Te da una sensación como de ser un club de hombres. La gente se abraza, se tocan las mejillas unos a otros, hay sonrisas y cálidos apretones de manos. A Al-Quds se la conocía por tener miembros con visiones estrictas y radicales del Islam. El muy disciplinado y serio Atta se convirtió en visitante habitual de la mezquita. Otro miembro de Al-Quds era Ramzi bin al-Shib, de 23 años. Bin al-Shib salió de su casa en Yemen y se mudó a Alemania a causa de su generoso programa de asistencia social. Se registró como refugiado político y consiguió recibir un estipendio mensual del gobierno. Como Atta, Bin al-Shib se comprometió profundamente con Al-Quds. Los dos hombres formaron pronto un pequeño grupo de oración. Alentaban a los miembros a seguir la interpretación fundamentalista del Islam. Atta se desafió a sí mismo a vivir con un rígido código de comportamiento. Decía que apenas se reía porque, cito, la alegría mata el corazón. Una vez le dijo a un amigo que era reacio a todo placer, lo que es una frase sorprendente. Se vestía prácticamente con la misma ropa cada día, comía la misma comida. Hasta donde todos saben, nunca leyó por placer, solo leía el Corán. En 1998, este hombre, Ziad Jarrah, se unió a sus reuniones. La personalidad extrovertida de Jarrah era un contraste llamativo con el severo comportamiento de Atta. Jarrah había sido educado en una familia de clase media en Beirut, Líbano, donde se le conocía por frecuentar los mejores clubs y bares. Aunque llegó a Alemania a estudiar, una vez allí enseguida se enamoró de una joven llamada Aysel Sengun, hija de inmigrantes turcos. Pero como los demás, el joven playboy pronto cayó bajo el hechizo de las enseñanzas radicales musulmanas. Su nuevo fervor religioso dio lugar a un cambio en su relación con Aysel. A menudo la criticaba por llevar ropas que él consideraba escandalosas. Le dijo que se avergonzaba de ella porque bebía alcohol. Sin embargo, nunca terminó con la relación. Uno de los últimos en unirse al grupo, que un día se llamaría la Célula de Hamburgo, era un relajado joven llamado Marwan al-Seghi, nativo de los Emiratos Árabes Unidos. Al-Seghi tenía una interpretación dura del Islam, pero podía hablar de su punto de vista militante con una sonrisa encantadora en el rostro. Cantaba y se reía, cantaba canciones sobre unirse a la yihad, sobre convertirse en un mártir. En árabe, yihad tiene dos significados muy diferentes. Puede ser un esfuerzo personal o guerra santa. Poco a poco los jóvenes comenzaron a percibirse como soldados de Alá, esperando una llamada a las armas. El 7 de agosto de 1998, su búsqueda fanática ganó impulso. Al-Qaeda, bajo la dirección de Osama Bin Laden, bombardeó 2 embajadas de Estados Unidos en África Oriental. El ataque terrorista fue seguido de una fatua de Bin Laden, o decisión islámica, llamando a la Guerra Santa contra Norteamérica. Como muchos jóvenes radicales musulmanes, Atta estaba impresionado por el ataque de Al-Qaeda. Cuando un miembro del grupo de oración se quejó a Atta de que Estados Unidos era demasiado poderoso para enfrentarse a él, Atta discrepó. Hay modos, dijo. Estados Unidos no es todopoderoso. Los hombres de Hamburgo estaban ahora seguros de su futuro.
Pusieron en orden sus asuntos personales, redactaron testamentos y asignaron poderes de procuración. Parecía haber una sensación de tener que dejarlo todo terminado, de estar preparados. En una nota a sí mismo, Ziad Jarrah escribió: «Voy a ti con hombres que aman la muerte como tú amas la vida. Oh, el olor del paraíso se intensifica». Su reciente determinación pronto llevaría a la célula de Hamburgo hasta los campamentos de entrenamiento de terroristas en Afganistán y frente a frente con Osama Bin Laden. A comienzos de 1999, 4 estudiantes en Hamburgo, Alemania, se habían comprometido en una guerra santa radical. Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ramzi bin al-Shibh y Ziad Jarrah. Un día serían conocidos como la célula de Hamburgo. Este extraordinario vídeo, parte del cual nunca ha sido visto en televisión, muestra a 3 de esos hombres en la boda de su amigo. En la superficie parecen ser como cualquier otro invitado. Jarrah está sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Bin al-Shibh da un discurso conmovedor. Y al-Shehhi canta una canción sobre el martirio. Pero bajo sus plácidos exteriores, los hombres ocultan un peligroso secreto. Las enseñanzas radicales que han aprendido en la mezquita Al-Quds los habían convencido de convertirse en mártires por su fe. No tenían ni idea de cuál sería su misión, pero solo era una cuestión de tiempo antes de que se encontraran con terroristas. A estas alturas, su asociación con religiosos extremistas había llamado la atención de la inteligencia alemana. Este documento clasificado es un registro de una llamada telefónica en enero de 1999 entre el miembro de la célula de Hamburgo, Marwan al-Shehhi, y un conocido reclutador de Al-Qaeda llamado Mohamed Samar. A los hombres los grabaron a través de una red de alto secreto de la inteligencia alemana. Sobre el papel, la conversación parece inocua. Discuten la posibilidad de viajar en un futuro cercano. Operativos del gobierno creen que los 2 hombres pudieron haber planeado ir a un campamento de entrenamiento para terroristas, pero las autoridades alemanas no pasaron a actos sus sospechas. No los investigaron a fondo. Y en parte fue porque no eran delincuentes declarados, pero también fue en parte porque hay mucha tensión entre la sociedad europea y esa porción de la sociedad que es musulmana. Las leyes en Alemania son muy favorables a la organización religiosa a causa de su pasado nazi. Los alemanes tienen pánico a la idea de ser acusados de intromisión en asuntos religiosos. Por lo que, si eres un terrorista y quieres ir a Europa, Alemania en particular, se percibía como un refugio. Mientras los 4 de Hamburgo buscan el modo de trasladar sus violentos ideales a la acción, parecía que Mohamed Atta estaba cambiando de opinión. Durante los años, Atta había hecho varios viajes a su Egipto natal a buscar trabajo y a reconectar con su familia. Uno de estos viajes fue en 1999. Durante su visita, Atta le dijo a su debilitada madre que vivir en el extranjero le había producido añoranza y que quería dejar de estudiar y volver a Egipto a cuidar de ella. Yo creo que sabía en cierta medida que no quería ir a donde iba, y desde luego lo más fácil sería que le dijeran que se quedara en casa, volver a casa. Pero su madre le dijo que volviera a Alemania. Dijo que lo más importante para Atta era acabar sus estudios, incluso tal vez ir a Estados Unidos a hacer el doctorado. Cuando Atta fracasó también en su búsqueda de trabajo en El Cairo, se fue de Egipto y nunca volvió.
En Hamburgo, Atta había trabajado a media jornada como delineante para una empresa de planificación urbana. Su jefe recuerda la frustración de Atta. Creo que esta fue una experiencia muy difícil para él. Durante mucho tiempo sintió que la gente en Egipto ni siquiera le necesitaba. Me imagino a Atta, ese humo negro dentro de él, acumulándose cada vez más, haciéndose cada vez más denso. Alrededor de estas fechas, otro miembro de la célula de Hamburgo, Ziad Jarrah, parecía tener conflictos también. Su novia Aysel presenció su lucha. Intentó llevarle de vuelta al mundo en el que le conoció. Ella lo veía como una guerra para él, entre ella y su religión. Sus esfuerzos fracasaron. A últimos de 1999, Ziad Jarrah, Marwan al-Sheghi, Ramzi bin al-Shib y Mohamed Atta de algún modo encontraron su camino hasta los campamentos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán. Contactos que habían hecho a través de la mezquita radical de Al-Quds los habían convencido de que este sería un paso importante en su camino de convertirse en mártires. Los hombres viajaron de uno en uno para evitar sospechas. Bin al-Shib detalla su viaje en su registro de interrogatorio confidencial. Uno por uno llegan a la ciudad pakistaní de Quetta. Una vez allí, piden reunirse con un hombre llamado Al-Masri. El nombre era una clave. Indicaba a operativos terroristas que los hicieran cruzar la frontera afgana hasta la guarida de Al-Qaeda. Oficiales del gobierno radical talibán que trabajaban para Osama Bin Laden confiscaron sus pasaportes y los instruyeron para que asumieran nombres falsos. Los hombres de la célula de Hamburgo habían dado ya el primer paso en el tenebroso mundo de Al-Qaeda. Las instalaciones en el campamento del desierto eran espartanas. 3 o 4 edificios provisionales servían como cuartel general. Los reclutas vivían en pequeñas tiendas. La munición era muy escasa. El día empezaba con una oración seguida por varias horas de entrenamiento físico, correr, levantar pesas y prácticas de tiro. Su entrenamiento también formaba parte de un sofisticado proceso de selección que buscaba habilidades útiles para Al-Qaeda. Especialmente valiosos eran los militantes con habilidades avanzadas técnicas y lingüísticas como los hombres de Hamburgo. Cuando se tiene a alguien como Atta y Jarrah, que hablan perfecto inglés y alemán también, pueden mezclarse con los occidentales con facilidad. Pertenecen a un calibre muy diferente. A ojos de Al-Qaeda eran los hombres perfectos para dirigir una misión para su yihad. Poco después de que llegaran los hombres, se los llamó a la casa de Gandhi de Al-Qaeda en Kandahar. Allí, los 4 de Hamburgo conocieron frente a frente a Osama Bin Laden. Los hombres le juraron lealtad. Bin Laden les preguntó si aceptarían una operación de martirio. Aceptaron. Los hombres habían hablado de convertirse en mártires en una guerra santa durante años. Ahora su momento había llegado. Bin Laden eligió a Mohamed Atta para ser el líder del grupo. Atta era un hombre muy centrado y haría lo que le dijeran. Dado un problema, lo solucionaría y sin distracciones. Los 4 de Hamburgo fueron asignados a lo que Bin Laden llamó la Operación Aviones. Su tarea sería secuestrar aviones y usarlos para golpear objetivos en Estados Unidos. Salieron de Kandahar para reunirse con un hombre llamado Khalid Sheikh Mohammed, que les daría los detalles de la operación. Un entrenamiento más específico incluía cómo usar palabras en clave en las conversaciones y cómo interpretar los horarios de las aerolíneas y hacer reservas de vuelos.
Por fin, a los hombres se los mandó volver a Hamburgo e inscribirse en escuelas de vuelo. Los 4 ya no eran radicales buscando una pelea, ahora eran una célula terrorista. Pronto partirían a Estados Unidos a cumplir su misión. A últimos de 1999, Mohamed Atta, Ramzi bin al-Shibh, Marwan al-Sheghi y Ziad Jarrah, los miembros centrales de la célula de Hamburgo, habían jurado convertirse en mártires en lo que llamaban la Operación Aviones, un ambicioso plan usando aviones comerciales para destruir edificios emblemáticos en Estados Unidos. Uno por uno los hombres abandonaron el campamento de entrenamiento de Al-Qaeda y volvieron a Alemania. En este viaje, Ziad Jarrah escapó a su captura por muy poco. Los inspectores de aduanas en el aeropuerto de Dubái tuvieron sospechas cuando notaron que Jarrah había pegado una página del Corán en su pasaporte. Cuando registraron su equipaje, encontraron montones de propaganda radical musulmana. Lo que hizo él sigue siendo un misterio para los expertos en terrorismo de todo el mundo. Habló libremente de sus futuros planes. Les contó a los inspectores del aeropuerto de Dubái que tenía planeado ir a Norteamérica a aprender a pilotar. Los oficiales en Dubái insisten en que informaron a las autoridades estadounidenses del incidente, pero la CIA dice que nunca se recibió ese aviso. Tras interrogar a Jarrah durante 4 horas, los oficiales le soltaron. Con el tiempo, los hombres se reagruparon en Hamburgo. Su visita a Osama Bin Laden no había causado un solo rumor en la inteligencia alemana. Estaban en la lista como estudiantes de Hamburgo, estudiantes normales. Pero nadie sabía, mucho menos la policía alemana, no sabía que eran terroristas preparándose. Como les había enseñado a Al-Qaeda, destruyeron sus pasaportes para borrar todo registro de sus viajes. Informaron de la pérdida de su documento y pronto les concedieron nuevos pasaportes. Abandonaron la ropa musulmana y apenas asistieron a la mezquita Al-Quds, esperando desaparecer entre la multitud. Tras meses sin contacto, Ziad Jarrah de pronto reaparece ante la puerta de su novia Aisel. Se niega a decirle dónde ha estado, pero pronto empieza a hablar de tomar clases de vuelo. Mientras tanto, la célula de Hamburgo comienza a buscar escuelas de vuelo en Estados Unidos. A principios de 2000, Atta, Jarrah y al-Sheghi recibieron visados de Estados Unidos sin dificultad. Provenían de buenas familias, no tenían antecedentes penales. Y cada vez más es lo que busca Al-Qaeda en sus operativos, que estén limpios. Pero Ramzi bin al-Shibh no recibiría el visado necesario para convertirse en el 4º piloto. Le rechazaron solamente porque le vieron un probable emigrante económico, no porque sospecharan que fuera terrorista. Ese marzo, Mohamed Atta envió 31 correos electrónicos a distintas escuelas de vuelo para pedir información sobre sus cursos. Atta escribió: "Somos un pequeño grupo de 2 o 3 jóvenes de distintos países árabes. Nos gustaría empezar a prepararnos para la carrera de piloto profesional de aerolíneas". En la primavera de 2000, Jarrah había sido aceptado en la escuela de vuelo de Venice, Florida. Esta extraordinaria prueba es el contrato de Jarrah con el Centro de Prácticas de Vuelo de Florida. Atta y al-Sheghi solicitaron puesto en una escuela de vuelo diferente en la zona de Venice. Para evitar sospechas, los 3 hombres tomaron vuelos separados a Estados Unidos. Ese verano cada uno pasó por el Aeropuerto Internacional de Newark, en New Jersey, sin ningún incidente. No hay delitos, no hay antecedentes penales, no hay informes de inteligencia contra ellos. Bin al-Shibh se quedó en Hamburgo. Su tarea sería ayudar a pasar instrucciones y dinero de Al-Qaeda a los hombres en Estados Unidos. Mientras tanto, los miembros de la célula de Hamburgo llegaron a Florida y procuraron mezclarse con los habitantes de la soleada ciudad costera de Venice. Llevaban pantalones caquis y camisas polo. Hacían casi todas sus compras en Walmart. Comían en Pizza Hut, llevaban una vida típicamente norteamericana. Ese verano, Atta y al-Sheghi empezaron sus clases de vuelo en aviación Huffman.
Su insólito comportamiento llamó la atención de sus compañeros. La primera vez que los vi, lo que me sorprendió fue que Mohamed Atta tenía algo por dentro que lo hacía muy rígido. Tenía ojos de acero. Nunca vi un destello de emoción en sus ojos. Y Segui parecía ser un poquito más relajado, pero iba tartamudeando tras él, por decirlo así. Según otros estudiantes, Atta y Al-Sheghi apenas se separaban. Atta normalmente daba las órdenes que Al-Sheghi obedecía sumiso. Su relación dio lugar al rumor de que Atta era un príncipe y Al-Sheghi era su criado. Según Ann Greaves, Atta y Al-Sheghi recibían una atención especial de los instructores. Recuerdo haberle dicho a mi instructor de vuelo un día por qué me parecía a mí que estos tíos recibían un trato preferente. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? Y el instructor de vuelo me respondió que eran realeza árabe, que el hombre que conocíamos como Mohamed Atta era un príncipe. Le dije que no creía que fueran de la realeza, ni hablar, le dije. Para empezar, no tienen los modales. Por la noche, los dos iban a menudo al pub Outlook a beber. Bebían, dejaban a los barman buenas propinas. Mohamed Atta era la persona con la que yo hablé. Y le pregunté de dónde era, tratando de hacerle sentir un poco más cómodo. Tonta de mí. Y me dijo que era de Alemania. Le miré y pensé, cielos, a mí no me pareces alemán. A finales de julio, ambos, Atta y Al-Sheghi, pilotaron vuelos en solitario. Y a mediados de agosto aprobaron el examen de piloto de vuelo privado. Sus clases y los demás gastos se pagaban a través de transferencias a una cuenta bancaria abierta por Atta y Al-Sheghi. Esta es una copia del cheque que firmó Atta para la FAA, la Administración Federal de Aviación, para pagar sus títulos de pilotos. Investigadores norteamericanos más tarde hallarían balances bancarios de la célula de Hamburgo. Los documentos muestran que entre julio y septiembre del año 2000, los hombres recibieron más de $100.000. El dinero se rastreó hasta los operativos de Al-Qaeda en el extranjero. Ese verano, una unidad militar de inteligencia altamente clasificada llamada Able Danger, al parecer alertó al Pentágono de la presencia de Atta y Al-Sheghi en Estados Unidos. Usando técnicas de recuperación de datos, la unidad había identificado a los hombres como miembros en potencia de una célula terrorista de Al-Qaeda. Pero los oficiales del Pentágono decidieron no informar al FBI porque esos hombres tenían visados válidos de entrada a Estados Unidos. En diciembre, Atta y Al-Sheghi usaron sus títulos de piloto para tener acceso a un simulador de vuelo muy sofisticado cerca de Miami. Las sesiones les proporcionaron un entrenamiento especializado para pilotar aviones comerciales en general. Eran individuos que estaban centrados en hacer esto. Habían estado planeando hacerlo durante mucho tiempo y lo único que les importaba era estar seguros de no fracasar. Mientras tanto, Ziad Jarrah había estado dando clases de vuelo en el Centro de Prácticas de Vuelo de Florida, también en Venice. La actitud más fácil y extrovertida de Jarrah le ayudó a mezclarse mejor que Atta o Al-Sheghi. Ziad tenía mucho sentido del humor y se llevaba muy bien con los otros estudiantes. Por entonces no había otros estudiantes musulmanes y lo único que te recordaba que Ziad Jarrah era musulmán era su nombre. Durante un tiempo, Jarrah incluso durmió en el sofá del piso de otro estudiante. A menudo hacía el desayuno para sus compañeros de piso antes de ir a clase. Al principio, Ziad era un poco lento. Se graduó en el tiempo normal. Sus notas estaban por encima de la media. Su destreza para pilotar, yo diría que era superior a la media. En agosto, Jarrah, como sus compañeros conspiradores, había recibido un título de piloto de avión privado de un solo motor. Ahora la fase 1 de la operación aviones estaba completada. Sus planes procedían con una sincronía mortal hasta que un error de Atta casi los descubre a todos.
A finales del año 2000, 3 miembros de la célula de Hamburgo, Mohamed Atta, Marwan al-Sheghi y Ziad Jarrah, han conseguido títulos de piloto en escuelas de vuelo de Venice, Florida. De vuelta en Hamburgo, el cuarto miembro de la célula, Ramzi bin al-Shibh, que no había conseguido el visado a Estados Unidos, continuaba jugando un papel vital en la llamada Operación Aviones. Según el interrogatorio de bin al-Shibh, Atta viajó a Alemania a comienzos de 2001 para reunirse con él. Atta informó a su viejo amigo que las prácticas de vuelo estaban terminadas. La operación entraba ahora en su fase final. Lo que quedaba por hacer era averiguar cómo apoderarse de los aviones, qué aviones seleccionar y después finalizar los detalles al respecto. Bin al-Shibh viajó a Afganistán para llevar en persona la noticia a los líderes de Al-Qaeda. Cuando Atta intentó volver a entrar en Estados Unidos por el aeropuerto de Miami, fue detenido por viajar con el visado expirado. Este descuido del severo líder de la célula de Hamburgo casi frustra toda la operación. En un intento de salvar su misión, Atta contó a los inspectores de inmigración su entrenamiento de vuelo y explicó que esperaba un día convertirse en piloto. Al final consiguió persuadir a los inspectores que le permitieron volver a entrar en el país. Durante todo el verano de 2001, los pilotos afinaron los detalles de su plan. Estudiaron pautas de vuelo y horarios, concentrándose en los vuelos que cruzaban el país y estarían llenos de combustible. También descubrieron que Seguridad de Aeropuertos no confiscaría cuchillos pequeños. Cada operativo abordó numerosos aviones que cruzaban el país para inspeccionar, volando en el mismo tipo de aviones que pilotarían en su misión, Boeing 767 y 757. Los hombres viajaban en primera clase y se sentaban en asientos que les daban una clara visión de la cabina del piloto. Atta calculó que el mejor momento para asaltar la cabina sería de 10 a 15 minutos después del despegue, cuando las puertas de la cabina normalmente se abren por primera vez. Determinaron que 4 o 5 hombres repartidos en la cabina serían suficientes para tomar el control de cada avión. El trabajo de asaltar la cabina lo harían hombres adicionales enviados por Bin Laden. Estos llamados secuestradores someterían a la tripulación y a los pasajeros mientras cada piloto de la célula de Hamburgo pilotaba el avión hacia su objetivo. Atta comenzó a trabajar con Bin al-Shibh para coordinar la llegada de los secuestradores. En llamadas telefónicas y correos electrónicos, Atta y Bin al-Shibh se refieren a estos hombres como invitados a la boda. El día del ataque lo llamaron la boda. Al ir avanzando el plan, Ziad Jarrah estaba en contacto casi permanente con su novia, Aysel. Por correspondencia obtenida por la inteligencia alemana, está claro que Aysel sabía que Jarrah ocultaba algo. ¿Dónde estás?, escribió. No puedo dormir por la noche porque estoy preocupada por ti. Por favor, llámame, por favor, y dime que estás bien. Sin embargo, Jarrah nunca le reveló sus planes. En un correo electrónico a Aysel escribió: He llegado en buena forma. Siento no haberme puesto en contacto hace tanto tiempo. He recibido tu carta y me pareció muy tierna. Te quiero, Aysel. No te preocupes. En julio de 2001, Atta voló a España para una última reunión con Ramzi bin al-Shibh. Fue la última vez que se vieron estos dos miembros de la célula de Hamburgo. Revisaron la lista de Osama Bin Laden de objetivos aprobados. Para evitar que los detectaran, hablaron en clave. Fingían ser estudiantes discutiendo esferas de estudio. Arte se refería al Pentágono. Leyes al edificio del Capitolio en Estados Unidos. Política, la Casa Blanca. Y arquitectura, el World Trade Center. Las Torres Gemelas eran objetivos importantes para Bin Laden. Para él no solo eran símbolos del poder económico norteamericano, sino que a causa de la gran población judía de Nueva York, también las veía como símbolos de los judíos norteamericanos. Atta aceptó todos los objetivos salvo uno. Insistió en que la Casa Blanca era demasiado difícil de alcanzar. Al final, ese objetivo se borró de la lista.
En su reunión, Atta también expresó su preocupación de que Siad Jarrah pudiera abandonar la operación. Atta era el soldado perfecto y quería que todos fueran perfectos. Era un perfeccionista y quería que todos fueran perfeccionistas. Todos los que estaban bajo su mando. En su viaje a España, Atta compró también una navaja de bolsillo que las autoridades creen que llevaba en su misión. Este es el recibo de la compra de Atta. Ese verano, Jarrah voló con un billete solo de ida a visitar a Aysel, en Alemania. Sigue sin estar claro si tenía intención de regresar a Estados Unidos a completar la misión. Ramzi bin al-Shibh se reunió con Jarrah en Hamburgo y le presionó para que llevara a cabo el plan. Jarrah, de hecho, estuvo cerca de abandonar más de una vez. Es probable que se hubiera retirado. Y Ramzi bin al-Shibh me dijo que tuvo que hablar con Siad Jarrah él mismo para calmarle. A mediados de agosto, Jarrah volvió a Estados Unidos. Poco después de su regreso, Jarrah dejó a Atta un mensaje telefónico de voz. El móvil de Atta y el mensaje fueron recuperados más tarde de un coche alquilado encontrado en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Maine. En el mensaje, Jarrah llamaba a Atta su jefe. Parece que Jarrah se había vuelto a dedicar a Atta y a su misión. La célula de Hamburgo continuó haciendo las preparaciones finales para los ataques. Atta y al-Sheghi se estrellarían contra el World Trade Center. Jarrah contra el edificio del Capitolio. Y un cuarto piloto, un joven saudí de 29 años llamado Hani Hanjour, lo haría contra el Pentágono. Hanjour había sido elegido por Al-Qaeda para reemplazar a Ramzi bin al-Shibh como el cuarto piloto. Si algún piloto no podía alcanzar el blanco asignado, tenía que estrellar el avión. Mohamed Atta eligió la fecha de los ataques. Según bin al-Shibh, Atta le hizo llegar el mensaje en forma de acertijo, una piruleta, una raya y dos ramas. 9-11. La trama del 11 de septiembre estaba solo a horas de su ejecución. El trabajo de la célula de Hamburgo estaba casi acabado. El 10 de septiembre, 3 miembros de la célula junto con otros 16 secuestradores se colocaron en posición. Mohamed Atta y otro secuestrador subieron a un coche alquilado y condujeron desde Boston a Portland, Maine. Se registraron en un motel y tomaron su última comida en Pizza Hut. Luego sacaron dinero de un cajero automático y fueron de compras al Walmart. Un operativo de Al-Qaeda envió a los secuestradores una nota escrita a mano, preparándolos para su parte en la misión. Una fue encontrada más tarde en el equipaje de Atta. En ella había instrucciones para la batalla. Una sección titulada La última noche ordenaba a Atta endurecerse para lo que le esperaba. Dice así: jura aceptar la muerte. Obedece a Dios y a su mensajero y no peleéis entre vosotros y por ello perdáis valor. Esa noche, Siad Jarrah escribió una carta escalofriante a su novia. Mi querida Aysel, hice lo que tenía que hacer. Debes estar muy orgullosa de mí. Es un honor y verás los resultados y todos serán felices. La mañana del 11 de septiembre, Jarrah hizo una última llamada telefónica a Aysel. Cuando ella respondió, le dijo que la quería 3 veces. Luego colgó. Según los manifiestos de vuelo, los hombres viajaron con sus propios nombres y tuvieron pocos problemas con la seguridad en el aeropuerto. Más tarde, aquella mañana, 19 terroristas abordaron 4 aviones diferentes. Hacia las 8:25 am, los controladores aéreos en Boston oyeron la voz de Mohamed Atta transmitiendo desde la cabina del vuelo 11 de American Airlines. Se estrelló contra la torre norte del World Trade Center a las 8:46 am.
Marwan al-Sheghi pilotando el vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur 17 minutos más tarde. El número de muertos, 2.759. A las 9:37, Hani Hanjour pilotando el vuelo 77 de American Airlines contra el lado suroeste del Pentágono. Murieron 189 personas. Debido a la valerosa acción de los pasajeros a bordo del vuelo 93 de United Airlines, Ziad Jarrah nunca llegó al edificio del Capitolio. El vuelo 93 se estrelló contra un campo en Shanksville, Pensilvania. Murieron las 44 personas a bordo. Transmisiones aéreas y grabaciones indican que Jarrah tenía toda la intención de completar su misión. Estas 19 personas se saltaron con una facilidad abrumadora todo nuestro sistema de seguridad y defensa. 19 atacaron al país más poderoso sobre la faz de la Tierra y triunfaron. Eso es lo que es tan sorprendente y tan triste. Desde los ataques del 11S, muchos convinieron en que las organizaciones terroristas importantes habían sido debilitadas por las acciones de Estados Unidos, pero la violencia continúa. El 11 de marzo de 2004, 10 bombas detonaron en varias estaciones de tren de Madrid. Murieron 191 personas. Poco después de los bombardeos de Madrid, la policía española acorraló a 7 sospechosos. Los hombres, ocultos en un apartamento, comenzaron a cantar versos religiosos y se volaron ellos mismos. Un año más tarde, una serie de explosiones alcanzaron el sistema de transporte público de Londres. Murieron más de 50 personas y unas 700 fueron heridas. Los ataques en Madrid, Londres y demás lugares son horribles recordatorios de que las células terroristas como la célula de Hamburgo continúan operando. Las autoridades en Europa y en Estados Unidos siguen esforzándose para entender por qué fracasaron en identificar el peligro representado por los 4 jóvenes que se conocieron en Hamburgo y llegaron a ser asesinos por su fe. Si hay algo que sigue manteniéndome despierto por la noche en cuanto a la comisión del 11S, es el hecho de que no entendemos por completo lo que los terroristas hicieron en Estados Unidos. ¿Qué clase de red de apoyo tenían aquí? ¿Quiénes los ayudaron? Si esa red sigue aquí, si un mensaje de Osama Bin Laden puede activarla y motivarla y ordenarla a ponerse en marcha incluso hoy en día. Los perpetradores del siguiente ataque podrían estar ocultos a plena vista como lo estaba la célula de Hamburgo, evitando su detección hasta que es demasiado tarde. No hay escasez de personas ahí fuera dispuestas a defender su fe. No creo que podamos empezar a impedir esto hasta que lo entendamos. Seguiremos recibiendo sorpresas de los que resultarán ser los atacantes. Si no hubieran sido ellos, es probable que hubieran sido otros. A ellos es a quienes se lo pidieron, ellos fueron quienes aceptaron, ellos fueron quienes tuvieron éxito.